Estamos en medio del Sermón del Monte, en la parte introductoria, lo que son las bienaventuranzas que ya hemos dicho describen las características que debe tener los súbditos del Rey Jesucristo. Si usted lo tiene, por favor, acompáñeme a leer Mateo capítulo 5, versículo 5. La palabra del Señor dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Bienaventurados los mansos. Es muy interesante que estas primeras 4 bienaventuranzas estén relacionadas con lo que podríamos denominar la entrada en el reino. En un sentido, forman parte de lo que es el inicio de la vida cristiana y lo que debe ser la relación del súbdito de Jesucristo con su Rey, con el Señor. No obstante, esto no significa que uno deba ser pobre en espíritu, sea de los que lloran por sus pecados, o sea un manso solo para entrar al reino y después continuar con la vida arrogante, autosuficiente. No es ese el sentido. Realmente todas estas cualidades, al igual que el fruto del Espíritu de Gálatas capítulo 5, debe estar en todo creyente, en todo hijo del Señor. Deben ser los sellos distintivos, las características distintivas de un verdadero hijo del Señor. Ahora, si las 2 primeras bienaventuranzas que ya hemos visto acá, ser pobres en espíritu y ser de aquellos que lloran desesperadamente, amargamente por sus pecados, yo creo que si esas 2 primeras bienaventuranzas fueron chocantes para aquellos que tenían expectativas equivocadas acerca del reino de Dios, sin duda alguna que esta tercera bienaventuranza simplemente va a resultar demoledora. Una y otra vez vemos que en los evangelios muchas personas se acercan al Señor Jesucristo con una idea muy equivocada de su mesiasgo. Muchas personas esperaban un Mesías violento, una especie de estratega militar, capaz de acabar con la ocupación romana de la Tierra Santa. Otros tenían la idea de una especie de magnate con los recursos suficientes como para posicionar a Israel por encima de cualquier otra nación, convirtiéndola en un país con un dominio o con un control geopolítico absolutamente totalitario. Sin embargo, acá está el Rey de Reyes y Señor de los Señores, señalando que los súbditos del reino son bienaventurados porque son mansos. ¿Mansos? Podríamos enumerar algunos de los grandes conquistadores que lograron tener imperios absolutamente enormes, y podríamos hablar de su habilidad oratoria, de su genio militar, de sus habilidades políticas, pero ¿mansedumbre? ¿Alguien podría decir que Alejandro Magno era manso? ¿Gengis Khan manso? ¿Los vikingos mansos? No, absolutamente no. Entonces, esta idea de que un súbdito del reino de Dios, un súbdito de Jesucristo, tenía que ser manso para heredar la tierra, sin duda alguna que esto debe haber sonado absolutamente descabellado, por decirlo menos, en este sermón del monte que proclama el Señor Jesucristo, ya lo hemos dicho, no solo a sus discípulos, sino que a toda esa enorme muchedumbre de personas que se acercó mientras Él estaba haciendo milagros y sanando personas, comunicando la verdad profunda de su palabra. Por eso, vamos a tratar de comprender un poco más esta tercera bienaventuranza, formulándonos 2 interrogantes. La primera de ellas es que vamos a tratar de responder cómo podemos caracterizar a los mansos. El texto dice simplemente bienaventurados los mansos, pero
¿Qué características tienen ellos? ¿Dónde está la esencia de esta cualidad en los súbditos del reino? Esta cualidad que, insisto, debemos tener todos los hijos del Señor. Esta cualidad que define o caracteriza un verdadero súbdito de Jesucristo. Si miramos esta palabra, vamos a darnos cuenta que en griego se traduce, la palabra en griego es la palabra praeis, que se traduce como mansos en nuestra Reina Valera 60. Esta palabra griega praeis tiene su lema en la palabra praus o praius. Y el diccionario de Strong, diccionario de griego de Strong, dice que esta es aparentemente una palabra de tipo primaria y que describe la idea de apacible o pacífico. Y por implicación, entonces, praus sería la palabra humilde o manso. Entonces, podemos definir que mansos es una persona humilde, un manso es una persona humilde. Ahora, es interesante también que este mismo diccionario nos dice que el campo semántico de esta palabra mansos, de esta palabra praeis o praus, está relacionado con la palabra praos, también del griego, que tiene, insisto, esta idea, este énfasis en la palabra humildad o gentileza. Es interesante esto. Para tratar de ampliar un poco más la explicación del significado de esta palabra, quiero citar lo que dice Asdrúbal Ríos en el comentario a Mateo que él formula. Y cuando uno lee el significado de esta palabra, entonces uno puede quedarse con una idea equivocada. Entonces el hermano Asdrúbal Ríos va a tratar de hacernos una advertencia para que al comprender el significado de la palabra humilde que está usando el Señor Jesucristo acá, tengamos una cierta cautela. Déjenme leerles lo que dice el hermano Asdrúbal Ríos. Él dice: la definición corriente de manso es alguien benigno, suave, apacible, sosegado, tranquilo. Sin embargo, la mansedumbre de que habla la Biblia no implica rebajarse ni arrastrarse. No es mansedumbre de servilismo, cobardía, ni renuncia indebida a nuestros legítimos derechos. Esto es interesante. Esto es interesante. Adicionalmente, el hermano Ríos va a tratar de ejemplificar esto. Él dice: cuando quisieron azotar a Pablo en la cárcel de Jerusalén de manera indigna e ilegal, él reclamó con dignidad: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Hechos capítulo 22, versículo 25. Pablo hizo valer sus derechos de ciudadano romano y en buena hora evitó los azotes. Es bien interesante lo que nos aclara el hermano Ríos acá, porque a veces cuando escuchamos el sentido, el significado de la palabra humildes o la palabra mansos, pareciera ser una carta abierta a decirle a la gente: vengan y péguenme, vengan y maltrátenme, hey, estoy esperando que me golpeen, que me roben, que me dañen. No, no ese es el sentido. No es la idea de una persona que simplemente se deja avasallar, simplemente se deja arrollar. Ese no es el sentido de la mansedumbre. Algo similar nos aclara el hermano David Burt en su comentario a Mateo. Déjenme citárselos también. El hermano David Burt dice: para hacer justicia a esta bienaventuranza debemos borrar de nuestra mente la imagen de una persona de carácter apocado. El manso no es una nulidad, dice Burt, no es un cero a la izquierda. Tampoco
Es una persona de carácter débil o pasivo que a causa de su timidez o cobardía o pusilanimidad no se atreve a hablar o a defender la causa de la verdad y la justicia. No es una persona servil o voluble que se deja llevar por todo viento de doctrina, que cambia de colores como un camaleón según las opiniones de los que le rodeen, o que no sabe mantener firmes convicciones. Hasta ahí la cita del hermano Bert. Como podemos ver, uno puede equivocarse al tratar de describir el significado de la palabra manso o el significado de la palabra humilde, que describe las características o el carácter de un súbdito del reino. Muchas ideas equivocadas han sido enseñadas al sacar este texto fuera de su contexto inmediato. No debemos perder de vista el significado etimológico de la palabra, pero tampoco el uso específico que el Señor Jesucristo le asigna acá. Los mansos elogiados por Cristo, recuerde usted que son los mismos pobres en espíritu que lloran con sollozos, con un llanto audible, fuerte, por su condición pecaminosa. Y lo hacen entonces con verdadera humildad. ¿Nota eso? No podemos decir que los pobres en espíritu son unos, los que lloran son otros y los mansos son otros. No, todas las 8 cualidades que se describen acá en las bienaventuranzas son un perfil, una instantánea, una imagen completa de lo que deben ser todas las cualidades de un hijo o una hija del Señor. Por lo tanto, una persona humilde es aquella que humildemente reconoce su pobreza espiritual, su bancarrota, su fracaso, su incapacidad de salvarse por sí mismo, su nula posibilidad de méritos para presentarse ante el Señor, y que con genuina humildad llora con sollozos ante el Señor porque sabe que está perdido. Es una persona que está completamente convencida de sus pecados. Es una persona que sabe que solo puede depender de Dios para ser salvo o para alcanzar la vida eterna. En ese sentido, el comentario Bacon, el célebre comentario Bacon, cita a Richard Chenevix Trench. Trench fue un obispo anglicano que explicaba muy acertadamente el significado de la mansedumbre en este contexto, la forma en que Jesucristo lo explica. El obispo Trench dice acerca de la humildad: es más bien una gracia interior efectuada en el alma, y su ejercicio es primera y principalmente en relación con Dios. Luego añade el obispo Trench: esa disposición de espíritu por la cual uno acepta como buenos todos los tratos de Dios hacia nosotros sin disputa ni resistencia. Ahí tenemos la clave para entender el significado de mansedumbre, para entender el significado de humildad en el sentido de ser una característica o cualidad de los súbditos del reino. No son personas apocadas, arruinadas, que si a este le dice que crea en esto, para allá va, y el otro le dice este otro y cree para allá, que anda como una veleta por donde sopla el viento para allá va. No, eso no es un manso, no es un humilde, tampoco es alguien que se deja avasallar injustamente. No, ese no es el humilde. El humilde es aquella persona que tiene una disposición interna, una disposición de espíritu para aceptar como buenos todos los tratos de Dios hacia nosotros. Una persona humilde es aquella que acepta que lo que Dios dice siempre es bueno, es agradable, es perfecto, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Un humilde, un manso, no se rebela contra Dios. Un manso, un humilde, no le reclama a Dios.
Un manso, un humilde, no le quiere imponer su voluntad a Dios. Por el contrario, con humildad y con mansedumbre se entrega a la voluntad de Dios. Lo que Dios diga para mí es bueno. No lo entiendo tal vez, pero no me importa. Para mí es bueno porque Dios lo está haciendo en mí. Esa es una persona mansa. Esa es una persona humilde. Por eso cuando miramos a Cristo como nuestro modelo de mansedumbre, no nos encontramos con un miedoso debilucho que se esconde detrás de otros, sino que nos encontramos con alguien que con suavidad hacia quienes corresponde ser suave, pero con rudeza hacia quienes merecen rudeza, les expone la verdad sin miedo ni vacilación, en sujeción al que le ha enviado, tanto para dar a conocer esa verdad como para cumplirla. Él es nuestro ejemplo máximo de mansedumbre. De este modo, el Rey Jesucristo ante Dios el Padre muestra la más absoluta mansedumbre, un genuino rendimiento a Dios, sumisión a su voluntad, disposición a aceptar lo que Él determine dar, lo que Él determine quitar o lo que Él determine ordenar, incluso al punto de estar dispuesto a ocupar el lugar más bajo si de esa manera es glorificado el Padre. Eso es humildad. Eso es mansedumbre. Con Cristo como modelo, los mansos van a evitar un ánimo dado a la ira, a la soberbia o a la malicia. Nunca se van a caracterizar por tener un espíritu rencoroso y vengativo, sino un espíritu dócil, apacible, paciente, incluso con aquellos que le ofenden. Los mansos en este sentido nunca buscan devolver mal por mal. Por el contrario, procuran estar prontos para vencer con el bien el mal, como dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 21. Y aún, subrayo esto, si es necesario, van a sacrificar sus derechos si de esa forma se puede servir mejor al Señor. Pero no van a sacrificar sus derechos como una especie de mini show que les produzca una falsa fama o el aplauso fácil del público. No, 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 no. La falsa humildad, esa falsa, no, yo cedo mi lugar a otro, para que otro. No, eso es un show, eso es una farsa. Cuando no proviene del corazón, cuando es simplemente para obtener un aplauso gratuito, un aplauso fácil, para obtener la conmiseración de otros, eso no tiene nada que ver con la humildad. La verdadera humildad cede su derecho siempre y cuando ceder el derecho de uno glorifique más a Dios. Los mansos confían y esperan plenamente en Dios y no en sí mismos. Varios de los estudiosos que he consultado para preparar este sermón ven en el Salmo 37 la base veterotestamentaria de donde nuestro Señor Jesucristo obtiene el significado más profundo de la mansedumbre o de la humildad que esta tercera bienaventuranza nos presenta. Si usted tiene a mano, por favor, tome su Biblia, abra su Biblia en el Salmo 37. Vamos a mirar brevemente esto solo como un ejercicio para comprender el significado de lo que Cristo nos está tratando de transmitir acá. Salmo 37. Particularmente podemos detenernos en los versículos 11, 22, 29 y 34. Ahí vamos a ver cómo esta bienaventuranza queda muy bien desplegada. Pero antes leamos la introducción de este salmo. Salmo 37, versículos 1 al 10. Veamos toda la introducción para ver el contexto. ¿En qué contexto se habla de que son bienaventurados los mansos porque ellos van a recibir la tierra? ¿Cuál es el contexto? Mire, por favor. Dice el Salmo 37, versículo 1 en adelante. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad,
porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres, escucha esto, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estará allí. ¿Nota usted el contexto? Acá tenemos una tremenda enseñanza para los hijos del Señor cuando empiezan a sentirse incómodos porque no les va bien, pero a los malos les va bien. Cuando empiezan a sentir un poco de envidia de aquellos que siendo malos parece que todo les resulta bien y ellos que como hijos de Dios parece que va todo mal. Y viene esa sensación desagradable que nos excita a hacer el mal. Bueno, entonces yo también voy a hacer algunas cosas medias incorrectas. ¿Cómo el otro le puede ir bien y a mí no? Y empieza esa sensación. En ese contexto es que la palabra del Señor nos dice, no, momento. No te compliques con la prosperidad de los perversos, porque los perversos van a desaparecer. En poquito tiempo ese lugar va a estar vacío y la persona que parecía que las tenía todas, que las ganaba todas, va a desaparecer. Entonces, aquí empieza el gran contraste. A modo de contraste en contra de esos malvados que parecen prosperar pero que serán destruidos, el salmista ahora señala, versículo 11, vaya de nuevo al Salmo, capítulo 37, versículo 11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¡Oh, gloria a Dios! Qué tremenda palabra de consuelo para un justo que sufre, para un hijo del Señor que está un poco con sus convicciones afectadas por la prosperidad de los malos. Oh, parece que las ideologías falsas ahora son más populares que el evangelio. Parece que las instituciones corruptas, parece que van mucho mejor que los hijos del Señor. Parece que todo les resulta bien, como que lo ganan todo. Pero un momento, los mansos son los que heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Salte al 22, porque esto se pone bueno cada vez más. Versículo 22, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Nota entonces el contexto. Nota el profundo sentido de justicia que Dios establece acá. Pero la justicia la pone Él, no nosotros. Es Él el que nivela la cancha, no nosotros. No son nuestras triquiñuelas corruptas las que van a mejorar las cosas. Son las prácticas justas de Dios. Porque Dios pesa los corazones. ¿Quiere seguir? Vaya al versículo 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Y finalmente el 34, espera en Jehová. Oh, qué buen consejo. Espera en Jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo mensaje de esperanza! ¡Qué tremendo mensaje de paz! Pero también es un mensaje de fe, porque hay que tener fe
para esperar en el Señor y mantener el camino correcto del Señor mientras todo parece derrumbarse, mientras los corruptos parecen engrandecerse, mientras el mal parece avanzar. Pero el resultado final lo revela el Señor. Bendito sea el Señor. Aquí entonces, mis amados hermanos, es donde vemos que el manso es aquella persona que no se resiente, no es el resentido, no es el rencoroso que anda guardándolas. ¡Ay, me hiciste otra! La anoto en mi libretita. En vez de recordar una y otra vez las injurias recibidas, el manso encuentra su refugio en el Señor y deja su camino en las manos del Señor, porque sabe que Dios es justo. Sabe que todo lo que Dios hace, permite o diseña es bueno, es agradable y es perfecto. En Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30, encontramos la famosa ocasión en la que el Señor dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Note eso. Número 1, llevad mi yugo sobre vosotros. Y número 2, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando un hombre llevaba un yugo en el tiempo antiguo, lo hacía sobre sus hombros. Usted puede buscar eso en Jeremías capítulo 27, versículo 2, ahí hay una explicación de esto. El yugo, cuando un hombre llevaba el yugo, lo llevaba sobre sus hombros. Y el judaísmo, en los tiempos de Cristo, aplicaba la obediencia. A ver, esta imagen de llevar el yugo sobre los hombros lo aplicaba a la obediencia, a la sujeción. Así usaban esta figura de hombres llevando el yugo. Los judíos entonces hablaban de llevar el yugo de la ley de Dios y el yugo de su reino, el cual un judío aceptaba al reconocer que Dios era uno y guardar sus mandamientos. Sin embargo, cuando Mateo utiliza esta expresión acá, en las palabras del Señor Jesucristo, ve un gran contraste entre las reglas duras e imposibles de llevar de los fariseos, de los legalistas, sobre el día de reposo, como se ve en el capítulo 12 de Mateo. Y cita la promesa del descanso para vuestras almas, que también lo encontramos en Jeremías capítulo 6, versículo 16, donde el Señor promete aplazar su ira si la gente se vuelve a Él en lugar de prestar atención a las palabras de los falsos líderes religiosos. Note entonces que la mansedumbre que el Señor Jesucristo exhibe es algo que se puede aprender. Sean responsables, lleven su yugo y aprendan de mí. Y el resultado, lejos de sentir una carga imposible de llevar como hacían los fariseos, una carga imposible de llevar como pregonan los legalistas hasta el día de hoy, lejos de eso, si asumimos la responsabilidad del reino de Dios y aprendemos de Jesús la correcta mansedumbre, vamos a hallar un descanso, no solo físico, sino un descanso para nuestras almas. Por eso nos preguntamos en esta mañana, ¿con cuánta mansedumbre hemos entrado al reino de Dios? ¿Y cuánto hemos aprendido del Señor Jesucristo? Es hostigoso escuchar los sermones de los arrogantes zares de la prosperidad. Es tedioso oír a los mercaderes de la fe medrando al falsificar la palabra de Dios. El Mesías de los falsos predicadores sigue siendo una especie de magnate que, cual rey Midas, promete convertir tus sueños en oro puro.
En cambio, el legítimo rey describe a sus genuinos súbditos no como arrogantes, conquistadores que pisan la espalda de otro para avanzar, que traicionan para crecer, sino que los presenta como mansos y humildes para aprender y para comunicar el mensaje que salva por pura gracia. Sí, la sublime gracia que, como dice el famoso himno, a este infeliz salvó. Urge volver al evangelio verdadero, pero eso solo se consigue con súbditos verdaderos, con súbditos mansos, es decir, aquellos que están rendidos al Señor, quebrantados de espíritu y tan lejos de la voluntad propia que Dios puede transformarlos según su santa voluntad. La segunda pregunta que vamos a tratar de responder en esta mañana es, ¿cómo obtienen la tierra los mansos? Esto es una paradoja, ¿no? Entonces uno puede decir, a ver, Alejandro Magno, a fuerza de armas, las estrategias de armamentos más largos, las lanzas, el círculo de escudos, bueno, los que saben de geopolítica o de estrategias militares podrán imaginarse cuáles son las tácticas para conquistar la tierra. El avance brutal de Hitler, que prácticamente cubrió toda Europa con sus soldados drogados, con su armamento de guerra, con su tecnología brutal, con estrategias absolutamente aterradoras. Y cada uno puede decir, ellos sí pueden conquistar la tierra, pero un manso, ¿cómo un manso va a conquistar la tierra? ¿Cómo una persona humilde va a poder derrotar a un ejército y hacerse del territorio? Los que son amantes de la guerra del Pacífico en Chile podrán recordar las hazañas del Roto chileno y cómo se apropió el país de territorios, etcétera. Pero un manso, ¿cómo un manso puede recibir la tierra? ¿Cuál es la táctica de este manso? ¿Cuáles son las armas que va a utilizar? ¿Cuál va a ser el tanque? ¿Cuál va a ser la estrategia? Amados, no hay. No hay estrategia, no hay armas, no hay pelea, no hay lucha cuerpo a cuerpo, no hay droga, no, nada de eso. No hay plata, no hay dinero. No. Los mansos no van a ir a comprar la tierra. No van a pelear por la tierra. La razón por la que los humildes son tan bienaventurados es realmente impresionante. Y esta verdad termina por sepultar las expectativas de los supremacistas, de los peleadores, de los que pretenden conquistarlo todo por la fuerza, por el engaño, por el soborno, por las armas o incluso por la imposición de ideas mediante la coerción. Amados, los mansos no conquistan ni siquiera una parte de la tierra. Los mansos no conquistan ni siquiera una pequeña parcela, ni siquiera la tierra de Canaán. Los mansos, de acuerdo a Cristo, reciben toda la tierra sin pelear, sin empuñar una espada, sin disparar una sola bala. ¿Sabe por qué? Porque lo reciben como herencia. ¡Gloria a Dios! No disparan una bala, no le pegan a nadie, no hacen sangrar, no dejan una viuda, no dejan niños huérfanos. No, los mansos reciben toda la tierra como herencia. ¿No le parece una buena noticia? ¿No le parece algo extraordinario? En vez de ponerse a envidiar al tipo que se compró todas las casas del barrio, en vez de ponerse a envidiar al tipo que engañó a la viuda y se apropió de todo, en vez de decir, oh, ¿cómo no se me ocurrió a mí? En vez de eso, los mansos, los humildes, no mienten, no engañan, no usan tácticas, no usan estrategias, no engrupen, como decimos los chilenos. Los mansos simplemente esperan en el Señor, guardan el camino del Señor. Y cuando el Señor haya acabado con todos los perversos, ellos se quedan con toda la tierra como herencia.
Sí, mis hermanos, déjenme decirles un par de cosas más. El verbo heredar en griego es kleronomesousi. Kleronomesousi, ahí está, ahí está la tilde. Kleronomesousi. Y esa palabra, difícil de pronunciar en griego, tiene el sentido precisamente de obtener a modo de herencia. Es algo que ocurre después de la muerte, concebido como ganar posesión de algo por derecho legal de alguien, como un heredero, como alguien que hereda lo que le dejó en el testamento a alguien. El manso, recuerde usted, es un pobre en espíritu. Es un pobre en espíritu que llora desconsoladamente por su pecado. Por lo tanto, un manso no va a querer ir a ganar, a pelear una guerra, a dominar al otro, a asesinarlo, a hacer explotar sus fuentes de agua, ni envenenar el agua para poder conquistar su tierra. No, señor, el manso no tiene nada. Es alguien que por pura gracia recibe el reino de los cielos. Es alguien que por pura gracia recibe la consolación al recibir el perdón de sus pecados y como herencia recibe toda la tierra. De ellos es que habla el autor del libro de Hebreos cuando dice que ha aprendido a soportar con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tiene una mejor y más perdurable herencia. Hebreos capítulo 10, versículo, déjeme citárselo, 34, ahí está el pasaje. Un manso es alguien que no le complica que le quiten, no le complica ser despojado por causa del reino, por causa de Cristo, no le complican esas cosas, porque sabe que tiene una herencia mucho más perdurable, eterna en los cielos. Después de no tener nada, reconocer su pobreza extrema y llorar a gritos, por eso es aceptado como hijo de Dios. Y como veremos en la séptima bienaventuranza, así que no se pierda lo que sigue de esta serie, vamos a darnos cuenta que al recibir por pura gracia la salvación y el perdón de pecados, se convierte en un hijo de Dios. Y las consecuencias son gloriosas. De hecho, Pablo afirma en el gran capítulo 8 de Romanos, versículos 17 y 18, lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículos 17 y 18. Miren lo que pasa cuando estos pobres en espíritu, estos humildes, estos que lloran, se convierten en hijos de Dios. Miren lo que pasa, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Alabado sea el Señor. Ahí está la herencia gloriosa de los hijos del Señor, de los que no tenían nada, de los que no poseían nada, pero que por la pura gracia del Señor pasan a ser hijos, y como son hijos, entonces son los mansos que reciben la herencia bendita de toda la tierra. Esta bendita y abundante herencia nos aleja y nos hace aborrecer las glorias mundanas. Sin embargo, eso jamás se convierte en una razón para justificar la arrogancia o la soberbia en los cristianos. No, Señor. De hecho, Pablo tuvo que aclararles esto a los corintios cuando les dice en el capítulo 3, versículos 21 al 23, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Aquí es donde gritamos con los padres reformados, soli Deo gloria. La gloria es solo para Dios. O como lo decimos los metodistas pentecostales, gloria a Dios y gloria a Dios para siempre. Toda la gloria es de Dios,
Todo el mérito es de Dios. Todo el reconocimiento es para el Señor. No hay espacio para la arrogancia ni la altanería en un hijo de Dios. De hecho, mis hermanos queridos, el héroe de todo este relato no es el pobre en espíritu, no es el humilde súbdito elogiado por su rey. No, por muy preciosa que sea esta cualidad de la humildad, por muy hermosa que sea la declaración del Señor Jesucristo, el mérito es únicamente del Señor. Es Él quien hace posible la entrada al reino de todos los miserables parias, sin patrimonio, sin justicia, enfermos, moribundos, hasta de los endemoniados. Es el Señor Jesucristo quien salvará a toda esa horda de condenados a muerte, prisioneros de sus vicios y pecados. Estoy hablando de nosotros mismos. El héroe no es el hermanito más manso, no es el hermanito que se hace el humilde, que se hace el bueno. El héroe de esto es el que permite que todos nosotros, por pura gracia, entremos en el reino que no merecemos, disfrutemos de la consolación que no merecíamos y obtengamos una tierra por la cual ni siquiera luchamos. El héroe de la historia es Cristo. Cristo, Él y solamente Él será el ejemplo más grandioso de mansedumbre, como ya lo anticipaba el profeta Isaías, capítulo 53, versículos 6 y 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Bendito sea el Señor. Toda la gloria es para Cristo, toda la alabanza es para Él. El único digno de honra, gloria, alabanza, exaltación es Cristo. Y nosotros solamente, dichosos, dichosos, bienaventurados de los resultados de su gracia inefable. En las historias del cine, del teatro o de la literatura universal, nos emociona cuando el sufrido protagonista, después de miles de peripecias, logra demostrar su origen noble. Una carta guardada por su moribundo padre, un acta de nacimiento escondida por el usurpador del reino, la prueba de ADN o la develación de un secreto muy guardado, hacen que ese protagonista que pasó todo puras peripecias, ahora resulta que era el verdadero, era el legítimo, era el que lo merecía, él merecía el trono y se casa con la princesa y todos felices para siempre. Sin embargo, hermanos, en la historia de Dios, los herederos son todavía más felices, más ricos, más bendecidos que los jovencitos de las películas. En la historia de Dios son bienaventurados. ¿Por qué? Porque lo que reciben como herencia ni siquiera lo merecíamos. No trabajaron para obtenerlo, no pelearon para conseguirlo. Sin embargo, lo recibimos por pura gracia. Por eso el Señor les dice: Macarios, bienaventurado, dichoso, completamente satisfecho. ¡Qué feliz eres! ¡Qué feliz eres siendo un humilde! Bendito sea el Señor, porque vas a heredar toda la tierra que ni merecías, solo por amor, solo por gracia. Así es, amados hermanos, los humildes súbditos del rey son elogiados como bienaventurados, como verdaderamente felices o como plenamente satisfechos por una herencia que otro conquistó legítimamente, y ese otro es Jesucristo. No hay dicha más grande, no hay satisfacción más completa. La herencia que recibimos del Señor es incomparable. Alabado sea su nombre para siempre.
No puedo terminar este sermón sin hacer el llamado más excelso, más importante que un ser humano pueda recibir. Y este es el llamado del Evangelio. Sí, el llamado del Evangelio. Es el llamado de la buena noticia. Es el llamado que hizo Juan el Bautista para que la gente se limpiara de sus pecados y se acercara al Rey Jesucristo, que había venido para inaugurar el reino. Es el llamado que hizo el propio Rey Jesucristo para dar perdón y vida eterna gratuitamente, sin merecerlo, a todos los que responden a su voz. Es el llamado que los apóstoles hicieron y cuando lo hicieron estremecieron a Jerusalén completa, desatando la persecución más brutal y mortal de que se tenga memoria, que terminó con miles de heraldos del rey muertos, asesinados a filo de espada, decapitados, quemados y torturados en las formas más viles y crueles. Este es el gran mensaje que ha salvado a miles y millones desde que el Señor abrió el manantial de gracia para que los desgraciados, para que los miserables, para que los pecadores, para que los enfermos, para que los perdidos y condenados pudiéramos beber de él. ¿Y cuál es ese mensaje? Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Querido amigo, si reconoces hoy tu pobreza espiritual, si te arrepientes de tu pecado y tienes de verdad la disposición en tu corazón a reconocer humildemente que solo podemos aprender de Él y obedecer al Señor con la humildad de una ovejita que es llevada ante sus trasquiladores, entonces este llamado, al igual que ha sido para millones, también es para ti. De ti será el reino de los cielos. Para ti habrá consolación y para ti habrá una herencia de valor eterno e incalculable solamente por gracia, solo por la gracia bendita del Señor. Si quieres dar el paso, hoy día es el mejor momento. Si quieres reconocer esta condición de humildad, de pobreza espiritual, de profundo llanto por tus pecados, al igual que lo hemos hecho todos nosotros, si mantenemos esa convicción en nuestra relación no solo con Dios, sino también con nuestros semejantes, entonces haz esta oración y entrégale tu vida al Señor Jesucristo en esta mañana.